Hola, vamos a terminar este capítulo 2 viendo una aplicación de la probabilidad al cálculo de la fiabilidad de sistemas de componentes de funcionamiento independiente. Veremos cómo se calcula en sistemas en los que la disposición de las componentes es en serie, qué se hace cuando están dispuestas en paralelo y qué tenemos que hacer cuando los sistemas están formados por bloques en serie y bloques en paralelo mezclados. Entonces, vamos a suponer que tenemos n componentes eléctricas, por ejemplo, de funcionamiento independiente. Y vamos a definir los sucesos o el suceso A sub i, la componente iésima funciona correctamente desde igual a 1 hasta n y podemos llamar P de A sub 1, P de A sub 2, P de A sub n las probabilidades de que funcionen, la probabilidad de que el suceso A sub i se verifique. Bueno, conectamos las componentes en serie. Eso quiere decir que ponemos primero la componente A sub 1, la componente A sub 2 y a continuación la componente A sub n. Esto me lo puedo imaginar como si fuera un circuito eléctrico, de tal forma que, bueno, pues esto pueden ser resistencias, condensadores, bueno, componentes eléctricas, o puede ser también, por ejemplo, un sistema de riegos, de tal forma que A sub 1 sería una tajadera que puede estar abierta o cerrada para que pase el agua, A sub 2 lo mismo, así hasta A sub n. Bien, el sistema esta conexión en serie, ¿cuándo va a funcionar? Bueno, pues esta conexión en serie, el agua o la corriente pasará desde la izquierda hasta la derecha atravesando todo el circuito si todas las componentes funcionan. Es decir, la probabilidad de que el sistema funcione es la probabilidad de que funcione a sub 1 y funcione a sub 2 y funcione a sub 3 y funcione a sub n. Eso quiere decir los IES, ya vimos en el principio del capítulo de este tema, los IES son intersecciones, luego el sistema funciona si se verifica la intersección de todos estos sucesos. Hemos dicho que las componentes tienen un funcionamiento independiente. Cuando tenemos componentes independientes, cuando tenemos sucesos independientes, la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades. Mucho cuidado, ¿eh? Aquí hemos puesto que esta probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades porque nos dicen que las componentes tienen funcionamiento independiente. Si no, no. En general, eso no es cierto, ¿de acuerdo? Como hay independencia, la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades. Bueno, pues esa sería la probabilidad de que un sistema de componentes en serie funcione. ¿Qué es lo que tenemos o qué sucede cuando las componentes están dispuestas en paralelo? ¿Cuándo puede pasar el agua, por ejemplo, desde aquí hasta aquí? Bueno, pues bastaría con que una de las tajaderas estuviera levantada, estuviera abierta. Si son componentes eléctricas, bueno, pues bastaría que una de las n componentes funcionase para que el sistema funcione. Es decir, la probabilidad de que funcione o el sistema funcionará si funciona al menos una. Acordaros eso que hicimos en aquel ejercicio, al menos uno es la unión, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, la probabilidad de que el sistema funcione es la probabilidad de la unión de todos ellos. Claro, una probabilidad de una unión de sucesos independientes es no complicada, sino un poco tediosa de calcular. ¿Por qué? Bueno, las componentes son independientes, pero no son incompatibles, es decir, pueden estar funcionando todas ellas. Si tenemos dos sucesos A y B con comportamiento independiente, si nosotros fuéramos a calcular la probabilidad de A y B independientes, para que sean independientes, esto ya lo hemos trabajado o lo trabajaremos en clase, tienen que ser así, tienen que ser compatibles, ¿vale? La probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y ahora utilizaríamos la independencia y la probabilidad de la intersección la pondríamos como el producto de las probabilidades P de A por P de B. Si en lugar de tener 2 tuviéramos 3, A unión B, unión C, esto lo podéis calcular vosotros, ¿vale? 3 sucesos independientes tienen que ser así, ¿vale? Este es A, B y C, tienen que ser compatibles. La probabilidad de la unión sería la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C, menos la probabilidad de A inter B menos la probabilidad de A inter C
y menos la probabilidad de B inter C, y ahora más, voy a poner aquí el más, la probabilidad de A inter B inter C. Si en lugar de 3 tengo 4, A unión B, unión C, unión D, la probabilidad de esa unión es la suma de las probabilidades individuales menos las probabilidades de todas las intersecciones 2 a 2 más las probabilidades de las intersecciones 3 a 3 menos la probabilidad de la intersección de los 4. Y con n, pues imaginaros, este desarrollo se extiende hasta el infinito. Creo que este desarrollo se llama la fórmula de Poincaré. Poincaré, ¿vale? Algo así, no sé cómo se pronunciará. Poincaré. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para calcular esta probabilidad de esta unión? Bueno, pues pensar en el contrario. ¿Cuándo no va a funcionar el sistema? El sistema no va a funcionar si no funciona ninguno. Por lo tanto, la probabilidad de que el sistema funcione es 1 menos la probabilidad de que el sistema no funcione, y el sistema no funciona si no funciona la primera y no funciona la segunda y no funciona la tercera y no funciona la enésima. Por lo tanto, es 1 menos la probabilidad de la intersección de los contrarios, de los complementarios. Vimos también en un ejercicio, o lo veremos el próximo día, que si yo tengo dos sucesos independientes, sus complementarios también son independientes. Por lo tanto, la probabilidad de esta intersección, como los complementarios también son independientes, es el producto de las probabilidades. Luego esto es 1 menos la probabilidad del complementario de A sub 1, de A sub 2 hasta el de A sub n. Y ahora ya, bueno, pues cada una de ellas es 1 menos la probabilidad de la sub i correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que en paralelo, cuando tengo las componentes en paralelo, en lugar de pensar en cuándo va a funcionar el sistema, es más sencillo pensar en cuándo no va a funcionar. La probabilidad de que el sistema funcione es 1 menos la probabilidad de que no funcione, y no funciona si no funciona ninguna de las componentes. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que en general los sistemas no son solo series o paralelos, sino que son bloques en paralelo, dispuestos en serie, con otros en serie, en paralelo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un sistema general? Bueno, pues tenemos que hacer eso que dicen por ahí, me parece que son los chinos o los japoneses, no sé quiénes son, del arte de la guerra. Eso de divide y vencerás. Bueno, pues dividir el sistema en bloques que nosotros seamos capaces de calcular. Es decir, por ejemplo, calcularíamos primero la probabilidad de que este bloque de dos componentes en paralelo funcionen. A continuación, ese bloque está puesto en serie con este otro, por esta otra componente. Luego, este sería el segundo bloque. Otro bloque, bueno, pues estas dos en serie, y a continuación el sistema sería este bloque que he puesto en azul, puesto en paralelo con esta componente y puesto en paralelo con el bloque verde. De tal forma que, bueno, poco a poco podríamos ir recomponiendo la probabilidad del sistema con las probabilidades de los bloques. Vamos a resolver un ejemplo que cayó, yo creo que en algún examen. Bueno, es un ejercicio que tenéis por ahí en las hojas, o si no, a lo mejor lo tenéis del año pasado, que me dice lo siguiente: en este esquema, la probabilidad de que cada componente funcione es P, con P entre 0 y 1, cada componente funciona con independencia de las restantes, sea el suceso C sub i, la componente y-esima funciona, y el suceso C, el sistema funciona. Bueno, me piden en primer lugar calcular la probabilidad de que el sistema funcione, y luego la probabilidad de que, dado que el sistema ha funcionado, funcione o la 1 o la componente 2, o la componente 1 o la componente 2. Bueno, pues voy a dibujar aquí este sistema. Perdón, que se me mueve esto. Entonces, este sistema es así. Primero, la componente 1. Uy, me parece que ya lo he dibujado mal. A ver. No, vale, perdón. La componente 1 y la 2 así, y luego la componente 3. ¿Vale? Bueno, creo que es así. A ver. Ay, que tiene dos componentes aquí. Bueno, pues le hago hueco a la 4, a la componente 4. Eso, madre mía. Bueno, aquí está el sistema. Entonces, bloques. Primer bloque. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el bloque 1 funcione?
Lo pongo así. La probabilidad de que el bloque 1 funcione es 1 menos la probabilidad de que no funcione, porque son en paralelo. Y entonces, ¿cuándo no funciona? Pues no funciona si no funciona la componente 1 y no funciona la componente 2. Justifico la independencia 1 menos la probabilidad de C1 complementario por la probabilidad de C2 complementario. Luego esto es 1 menos P, porque P es la probabilidad de que funcione, 1 menos P la de que no, y como son la misma, 1 menos P al cuadrado. Bueno, pues esto es 1 menos 2P más P cuadrado, luego es 2P menos P cuadrado. A continuación, segundo bloque. Bueno, pues segundo bloque, esto. Bloque 2. ¿Cuál es la probabilidad de que el bloque 2 funcione? Bueno, pues el bloque 2 funciona si funcionan las componentes 3 y 4. Luego tiene que funcionar la 3 y, intersección, tiene que funcionar la 4. Aplico, justifico independencia, probabilidad de C3 por probabilidad de C4, luego esto es P por P, P al cuadrado. Y ahora el sistema lo puedo ver como el bloque 2, bueno, qué mal me ha salido, puesto en paralelo con el bloque 1, ¿vale? Bueno, el 1 y el 2, ¿vale? Ahí está. Y entonces la probabilidad de que el sistema funcione, que es C, lo han llamado antes, es 1 menos la probabilidad de que no funcione. ¿Vale? Pienso en el complementario, en el contrario, porque están puestos en paralelo. Y entonces esto es 1 menos, y ahora el sistema no funciona si no funciona el bloque 1 y no funciona el bloque 2. Las componentes son independientes, luego justifico independencia. Y entonces es la probabilidad de que no funcione el bloque 1 por la probabilidad de que no funcione el bloque 2. Y entonces ahora, bueno, continúo por aquí abajo, que si no, no me va a caber. 1 menos, y ahora es 1 menos 2P menos P cuadrado, luego más P cuadrado, por 1 menos P al cuadrado. ¿Vale? Bien, entonces os dejo aquí el desarrollo ¿de acuerdo? Estos son lo de los bloques. El bloque 1 es la componente 1 o la 2 puestos en paralelo. El segundo bloque es la 3 y la 4 puestas en serie. ¿De acuerdo? Y aquí es el bloque 1 o el bloque 2, porque están en paralelo, bueno, pues los complementarios. ¿De acuerdo? Bien, el desarrollo está aquí. La segunda parte, la segunda pregunta, os la voy a grabar en otro vídeo porque se me está acabando el tiempo. Venga, chao.